Hoy tuvimos peña en la escuela secundaria, así que estuvimos bailando ahí, folclore, comiendo pastelitos. Así que bueno. Bueno, arrancamos. Traje acá dos problemitas. ¿Cómo vienen con sucesiones y series? Vieron que no es complejo. ¿Les parece difícil? No deja de ser nuevo, pero no es tan complejo, ¿no? No me parece tanto. Y tampoco, ¿no le encontraron ahí la relación con los integrales? ¿No les parece que es más o menos lo mismo? ¿O soy yo sola la que veo esa Más o relación? menos. A mí, Y bueno, no es un para mí, tema que de análisis me cope en realidad. Entonces, prefiero pasar a diferenciales que es más divertido. Bueno, sí. Lo que tiene es que, por ejemplo, nosotros por ahí usamos, no tan bien usado, en algunos problemas de variables discretas, usamos las integrales definidas, por ejemplo, cuando la cantidad son unidades. Y no deberíamos usar integrales porque las unidades no podemos calcular un área, deberíamos usar serie. Entonces, básicamente, la diferencia para mí está en esa. En la variable con la que se trabaja. Ya la idea es, con el paso del tiempo, ir implementando por ahí algunos problemas en los que ustedes tengan que decidir o usar una integral o usar una serie, dependiendo de la variable del problema. Pero bueno, vamos, el problema, este C, ahora se me fue de qué problema es. Ayúdenme ustedes. Creo que es el 7. Bien, 7C, sí, que hay varios. Este es el problema 7C, en el cual le falta un paréntesis. Acá es el logaritmo natural de n más 1, todo elevado al cuadrado. Eso iba Y a tendríamos preguntar. que ver, el paréntesis va acá, o sea, el cuadrado va Sí, fuera yo lo del tomé así. segundo paréntesis. Sí, porque si no, no tendría sentido el paréntesis además. Ah, claro. No me di ¿Sí? cuenta. Entonces, vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer en este problema. Pide analizar la sucesión, después vamos a analizar la serie, hacer una tabla con algunos elementos de esta serie. Así que bueno, vamos con GeoGebra. Nuestra sucesión tiene, o nuestra serie, tiene un término general que es el siguiente. 1 sobre x menos 1 por el logaritmo natural de x menos 1, todo esto al cuadrado. Bien. La vamos a sacar para que no se vea ahí la línea continua. Y nos pide encontrar algunos términos de esta bueno, los términos de la sucesión sería. ¿Cómo haríamos para encontrar o hacer una tabla de los términos de la sucesión? ¿Cómo han hecho? Steffi vas a no va a sumar. variar, calculo, pero era más 1. Ah, perfecto, gracias. Exactamente. No sé, aparte, no va a variar el comportamiento, pero sí, es más uno. Bien. ¿Cómo hacemos para encontrar, no sé, los 20 primeros términos de esta sucesión? En una tabla. Tomamos, sí, Y podríamos valores. hacer una tabla. Y claro, pues se puede hacer una tabla o podrías. Podemos, acá donde va a ir n, y acá va f de n. Entonces pondríamos, por ejemplo, esta iba desde 1. 1, y vamos a hacer el anterior, más 1. Vamos a buscar los primeros
20 términos. Y acá tendríamos que escribir... ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? ¿Cuál es la fórmula que pone ahí en la casilla? Y puse el anterior más 1. Ah, bien, bien. Para ir de 1 en 1 pongo el anterior más 1. Y acá sería la función f evaluada en cada uno de estos valores. Bien, ¿qué podemos observar si vemos la tabla? ¿Qué pasa con nuestra sucesión? Tiende a ser. Pareciera tender a 0, ¿sí? Según estos términos que vimos, podríamos continuar. Tiende a 0, ¿sí? ¿Cómo podríamos comprobar si realmente esto tiende a 0? Bueno, haciendo el cálculo del límite. Vamos a calcular el límite de la función f para un valor infinito y efectivamente tiende a 0. ¿Cómo haríamos para graficar términos de esta sucesión sin tener que hacer a lo mejor de acá, si quiero graficar los primeros 4.000 términos, debería hacer 4.000 puntos y por ahí es muy engorroso? ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Hay un comando que era Era un comando, secuencia, secuencia. Sí. secuencia. Expresión, variable, valor inicial, valor Tenía- final. Yo el otro día cuando la usé, colapsó GeoGebra. Sí. Y depende de cuántos términos puedas poner. Yo por ahí pongo 100, 200, no más de eso porque por ahí sí puede volverse lento. Si lo dejas un rato vuelve, pero... Secuencia, expresión, sería... En un final, 5 minutos que se tilde GeoGebra se te hacen eternos. No, obvio. Sí, sí, por eso no hace falta tampoco Sí. graficar 4.000, pero por ahí 10 términos, 20 términos son muy pocos y una tabla de 100 términos es muy larga. Entonces, si queremos graficar, no sé si me lo va a tomar con X, si no lo hacemos con N, pero X, f de X, variable X, valor inicial 1, valor final 100. No, bien, no me lo toma. Esperen. Vamos a escribirla con N, para que lo tome con valores naturales. O sí lo tomó, pero no sé qué hizo. Colapsó, como me venían diciendo. Arrancamos de nuevo. Es más fácil. Ahí está. Ahí voy. No. Bueno, ahí vamos. La escribimos directamente con N para que tome los valores naturales. Si no, habría que usar el incremento, el que tenés que darle el incremento para que vaya de 1 en 1. Bien, entonces teníamos f de n es igual a 1 sobre n más 1 por logaritmo natural de n más 1 todo al cuadrado. El cuadrado. Bien, y entonces la secuencia. Secuencia, expresión n, f de n, variable n, valor inicial 1, valor final 100. Ahí está. No sé si vos lo habías probado con n o con x también. Por ahí la asociación es más... Si lo escribís con n, lo toma ya con números naturales.
y no tenemos el problema que tuvimos recién. Bueno, ahí se ve claramente que nuestra sucesión tiende a 0, ¿sí? Ahora tendríamos que ver qué pasa con la serie. La sucesión son cada uno de los términos de esta serie, ¿sí? ¿Y la serie qué sería? La sumatoria. La suma, bien. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si la serie es convergente? Cuando yo les hablaba de la clase pasada del tema de la integral, de que no es necesario de que la función sea decreciente, básicamente, ¿qué pasa? Si la función es creciente, la serie es divergente. No hay manera de que converja si tenemos una función que es creciente. Entonces, para que tenga sentido calcular si converge o no converge, tiene que ser decreciente la sucesión. En este caso es decreciente, entonces tiene sentido calcular si la serie converge o no converge. ¿Qué podríamos usar para saber si esta serie converge o no converge? El límite. La sucesión, eso sí, el límite. Ah. ¿Dije sucesión o serie? Y no me acuerdo. Bueno, yo quiero saber ahora si es viernes ya. Ya no es ni miércoles, hoy es viernes. No es límite, ahí está, límite 0. El límite de la sucesión es 0. Ahora yo quiero saber qué pasa con la serie, si la serie es convergente o no. La sucesión es convergente, ya lo vimos. Converge a 0. Para saber si la serie converge o no converge, ¿qué podríamos hacer? Los criterios Utilizar alguno de los criterios. Por ejemplo, ¿qué criterio? del integral. Podríamos utilizar directamente el criterio de la integral, podríamos analizar primero qué pasa con el criterio del cociente, que me pueden ayudar por ahí con los nombres, f de n más 1 sobre f de n. D'Alembert. D'Alembert. O el otro, si no te da con D'Alembert, estaba Rabi, que es básicamente también otro cociente, solo que es uno menos y después todo lo demás. Exactamente. Tendríamos el límite de la expresión, esta, y acá me va a dar el error, cuando tiende a infinito. Me da 1. Entonces, este criterio no decide. Vamos ahora al criterio de la integral. ¿Cuál es el criterio de la integral? ¿Qué dice el criterio de la integral? Que si la integral desde 1, en este caso, hasta infinito es convergente, entonces la serie también es convergente. Vamos a calcular la integral entonces desde 1 hasta infinito. Pongo el inf, así no pierdo tanto tiempo buscando los símbolos, de 1 sobre x más 1 por el logaritmo natural de x más 1 al cuadrado de x. ¿Cómo se les ocurre que nosotros podríamos integrar esta función? ¿Qué método usarían? ¿Por qué? Piensen en las funciones que tenemos ahí. Sustitución. Sustitución. ¿Y por qué haríamos sustitución? Así que, ¿qué podríamos analizar? ¿A quién llamarían U si usamos sustitución? ¿Lo podemos? Ah, no, claro, no es una poli. No se puede tomar como poli. ¿A quién llamarían U?
Porque Podría acá ser, hay... pero Escucho. con logaritmo siempre conviene partes. ¿Por qué? Siempre conviene partes. Por las reglitas de la integración y derivación que se aplican. Bien, y en este caso, cuando yo hago sustitución necesito la variable u por un lado y por otro lado necesito la derivada de u. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y acá tenemos una posibilidad de simplificar algo porque básicamente, ¿a qué podríamos llamar u? ¿A qué tendría sentido llamarle u? A x más 1. Si yo pongo a x más 1, la derivada de u sería d de x, y esto me terminaría quedando 1 sobre u por el logaritmo natural de u al cuadrado. La verdad me está quedando más o menos lo mismo. Entonces no tendría sentido llamarle a x más 1 u. Sí tendría sentido llamarle u al logaritmo natural de x más 1. Si yo llamo u al logaritmo natural de x más 1, ¿cuál es la derivada de u? Acá sí podríamos aplicar sustitución si quieren. Claro, si aplicamos sustitución, vamos de nuevo, vamos a llamarle m. M es igual a x más 1. Entonces, la derivada de m es igual a ¿qué? A 1. A la derivada de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, acá me quedaría el logaritmo natural de x más 1 y acá me quedaría, si derivo, me terminaría quedando ¿qué? 1 sobre x más 1. 1 sobre x más 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Entonces esto me terminaría quedando la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre, en lugar de poner, ponemos x más 1, perdón, uf, 1 sobre x más 1 por la derivada del logaritmo al cuadrado, ¿verdad? Después me quedaría eso, el logaritmo de x más 1, me quedaría u al cuadrado. Acá metimos la pata, me parece. Bueno, seguimos. Vamos a ver acá. Me quedaría 1 sobre x más 1. Y acá me quedaría el logaritmo natural de u, vamos a poner, y esto al cuadrado. Entonces, ¿qué me estaría quedando acá? Podría estar simplificando el x más 1 con el x más 1. Entonces me queda 1 sobre el logaritmo natural de u al cuadrado. Estoy metiendo la pata, chicos, y nadie está diciendo nada. Help, help. Es viernes, profe. Es viernes, sí. Es viernes, pero le hice a esta integral y era como muy sencilla. Esto me quedaría u al cuadrado. Perdón, no es logaritmo natural, es u al cuadrado. Sí, eso iba a decir. Lo tuve que Ahí resolver y está. sí, es u cuadrado. Es u cuadrado. Entonces acá se me simplifica el x más 1 con el x más 1
y básicamente me terminaría quedando la integral, acá, la integral desde 1 hasta infinito, De u elevado a la menos 2. 1, exactamente, de u elevado a la menos 2. Porque se me simplifica el x más 1 con el x más 1. Cuando yo veo que al derivar algo puedo simplificar la variable anterior haciendo sustitución, y me conviene hacer sustitución y no partes porque es un poco más corto. Por partes también van a llegar, pero conviene hacer sustitución en este caso. ¿Sí? D de u. Entonces continuamos con la integral. Bueno, esa no iba. Acá. Bueno. ¿Cuánto es la integral desde 1 hasta infinito de u a la menos 2 de du? ¿Qué deberíamos hacer? Sumarle 1 al exponente, menos 2 más 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1, dividido, ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Menos A menos logaritmo natural de... Me queda 1 dividido el logaritmo natural de x. 1. Lo podríamos escribir así también, exactamente. 1 sobre logaritmo natural de x más 1. Y a esto tendríamos que evaluarlo en los extremos, 1 e infinito. ¿Cómo hacemos cuando tenemos que evaluar una integral en un extremo que es infinito? Y básicamente sería evaluar, calcular un límite. ¿Sí? Si yo evalúo esto en b, por ejemplo, en lugar de poner infinito pongo b, me quedaría menos 1 sobre el logaritmo natural de b más 1. Menos, menos 1 sobre el logaritmo natural de 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora que tendríamos que ver, ¿qué pasa cuando b tiende a infinito? Porque nosotros tenemos que evaluar en 1 y en infinito. O sea, tendríamos que calcular el siguiente límite. El límite cuando b tiende Profe, a ¿por qué iría infinito, de 2? porque Primer hay que evaluar Uno en más infinito y después en 1. Cuando yo evalúo en 1 me queda logaritmo de 1 más 1. Ah, claro. ¿Y por qué B? Porque justamente eso, cuando yo tengo que evaluar en infinito, ¿cómo hacemos para evaluar algo en infinito? Si infinito no es un valor. Claro, le ponemos B. Le ponemos b y calculamos bien, cuánto ya. es el límite cuando b tiende a infinito de 1 sobre el logaritmo natural de b más 1. Claro, ¿Y bien. cuánto es este límite? ¿Qué pasa si b se hace extremadamente grande? Tiende a infinito, sigue siendo una Es indeterminación. infinito ese logaritmo. Y 1 sobre infinito era 0 o infinito. Claro, 1 dividido un número extremadamente grande nos da 0. Esto lo podríamos también comprobar con el software. Podríamos Pregunta. calcular, sí. Yo lo pensé diferente. Yo directamente lo que hice fue el logaritmo de la función, como estaba, y tomé que el logaritmo de n más 1 ya era infinito, el otro también daba infinito, 1 sobre infinito, 0, converge. ¿Está bien? Pero, a ver, de nuevo. Lo que hice No te va fue a dar directamente, yo calculé el límite por sobre la función. ¿Sí? 1 sobre n más 1, etc. Y como sé que el logaritmo de infinito me da infinito
y lo de al lado también, 1 Sí. sobre infinito es 0, y si me da 0, converge. Pero no Sí, usas el pero criterio de la ¿cuánto da integral. menos 1? No, ¿Cuánto da menos 1 dividido el... no, usé ¿Qué pasa criterios de si yo límite. calculo lo siguiente? Bien, pero por eso, para saber si una serie converge o no, hay distintos criterios. Tenés el criterio del cociente, el criterio de la raíz, el criterio de la integral. Claro, pero si Y da ahí con tenés que alguno ver. es indistinto el que yo elija, mientras que claramente sea Exactamente, por supuesto, eso es lo que iba. por supuesto. ¿Cuál es el tema del criterio de la integral? Que el criterio de la integral, además, nos da una cota. Nos ayuda a acotar, a saber más o menos a qué valor converge esta serie. Como estoy sumando en este caso, desde 1 hasta infinito, el área va a ser un valor similar al que converge la serie. Si yo quiero saber a qué valor determinado va a dar determinada suma, o converge determinada suma, o serie, el criterio de la integral te da un valor de referencia que no te lo da ninguno de los otros criterios. Los otros dependen, si te da más de 1, si te da menos de 1, si te da 0. Sí. Si te da mayor de 1, menor de 1 o 1, no 0. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Vamos a calcular el límite de la expresión 1 sobre el logaritmo natural de x más 1 para valores infinitos. Nos da 0, ¿sí? Que es como le decíamos acá. El logaritmo natural de un número cada vez más grande me da un número cada vez más grande. 1 dividido un número cada vez más grande me tiende a 0, ¿sí? Entonces vamos ahora a continuar con esto. ¿Qué me quedaría? Si yo calculo el límite de esta parte de la integral, cuando b tiende a infinito, me terminaría quedando menos 0, que es ¿cuánto? Menos 0, más 0, no importa. Menos menos pasa a positivo y deberíamos calcular cuánto es 1 sobre el logaritmo natural de 2. Y esto me da 1 sobre el logaritmo natural de 2, exactamente, nos da aproximadamente 1,44. Por lo tanto, como la integral desde 1 hasta infinito es convergente, la serie también es convergente. ¿Sí? Básicamente, cuando nosotros, eso se llama, son integrales impropias, se llaman. Cuando integramos, cuando alguno de los límites de integración o ambos son infinitos, se llaman integrales impropias. ¿Cómo se calculan? En esa parte del infinito calculamos el límite cuando x tiende a infinito, cuando b tiende a infinito, de ese término. Y después en este caso ya tenemos un valor particular que era 1. Esto da aproximadamente 1,44. Como la integral es convergente, la serie también es convergente. Después ustedes deciden qué quieren mostrar de las integrales y demás. Por ahí, en este caso, que son integrales sencillas de hacer y rápidas, en pocos pasos está bueno que por ahí puedan hacer algún cálculo de integrales. ¿Sí? Entonces vamos a pasar en limpio un poco todo esto. Lo primero que hicimos fue ver los términos, ¿sí?, de la serie, que sería la sucesión. Vemos los términos de la sucesión. Vemos que son decrecientes, que convergen a 0. Por lo tanto, como la sucesión es convergente y converge a 0, la serie puede llegar a ser convergente, entonces calculamos por el criterio de la integral, ya que el criterio del cociente nos había dado 1, no decide, nos fuimos al criterio de la integral. Si ustedes quieren usar otro criterio de los que hay, pueden usarlo tranquilamente. ¿Sí? El criterio de la integral para mí es el que funciona siempre. ¿Sí?
¿Qué creen que hubiera pasado si esto en lugar de ser de 1 a infinito, hubiera sido de 0 a infinito? ¿Pasaría lo mismo o no pasaría lo mismo? Si pones 0, tenés un cociente, no estarías dividiendo por 0 y no está porque determinado. uno No, tiene logaritmo natural. no estamos dividiendo por 0, porque me queda 0 más 1 y 0 más 1, o sea, me queda 1 por el logaritmo natural de 1 al cuadrado. Pero hay algo que pasa ahí. Miren la gráfica. ¿Qué creen que pasaría si yo en lugar de poner desde 1, trato de calcular desde 0? Pero no toca el 0 la función. No toca el 0 la función. ¿Qué tenemos ahí? Un límite en y. No, nos quedaría como la integral si yo integro desde 0 hasta infinito. ¿Qué creen que pasaría? ¿Cómo es el área que hay desde 0 hasta 1? A ver si puedo mostrarles acá. Infinita. Es infinita. Entonces ya ahí no sería Porque queda- convergente. Si yo agrego desde 0 hasta infinito, no me da infinito el área. ¿Sí? No es lo mismo, por eso ahí cambian los límites de integración. Bien. ¿Estamos? Claro, Porque el área que tenemos desde acá hasta acá es infinita. Entonces ya, fíjense qué pasa si yo calculo la integral. Acá vamos a comprobar la integral de la... hay que escribir esta función con x, si no, no me la va a tomar. 1 sobre x más 1 por el logaritmo natural de x más 1 al cuadrado. Si yo pongo la integral de la función, en este caso sería g de x, desde 1 hasta infinito, me da el 1,44 y ahí me empiezo a dibujar el área desde acá en adelante. Pero si yo pongo la integral de la función g desde 0 hasta infinito, fíjense que me da infinito, ni siquiera me lo puede pintar, ¿sí? Me da infinito porque yo acá tengo un área que no está delimitada. Tenemos una asíntota, entonces como se dispara, no podríamos nunca calcular no sería nunca convergente la serie. Claro, pero eso lo podemos ver desde la misma función. Claro, exactamente, sí, tal Porque el cual. logaritmo natural de Pero 1 es 0, entonces queda 1 dividido 0. ahí tenemos ahí la indeterminación. Por eso es importante, por eso nos cambian en una serie los límites de la suma o de la serie. Que ustedes preguntaban si siempre iba de 1, si va de 2, si va desde 0. Depende de la función que tengamos y depende de lo que queremos sumar o no. ¿Sí? Bueno, para que presten atención a esto, porque por ahí uno viene integrando desde 0, 0, 0, 0 y de repente podemos pifiarle en saber si es o no convergente una serie, cuando en realidad lo que estamos errándole es los límites. Es importante analizar por qué tenemos estos límites en la serie y qué diferencia hay si nosotros cambiamos, modificamos esos límites. Vamos a el segundo problemita. El segundo problemita dice: una empresa dedicada al ensamblado y puesta en funcionamiento de tractores agrícolas le insume diferentes tiempos, acorde al aprendizaje y destreza que va ganando el personal. Un detalle del tiempo en horas hombre que se les insumió a algunos ensamblados es el siguiente. ¿Qué me dice esto? Que el primer tractor tuvo una demora de 150 horas hombres. Ahora, el tractor número 32 que se ensambla, ¿sí?, demoran 75 horas hombre por tractor. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? No es entre los 32 tractores.
por tractor se demoraron 75. Cuando vamos por el tractor número 220, se demoran 51 horas por tractor. ¿Por qué pasa eso? Porque uno va aprendiendo. Es como, no sé, como el tema de las integrales. A lo mejor la primera integral me llevó media hora resolverla, la segunda me lleva 20 minutos, la tercera vamos adquiriendo cierta destreza y eso hace que demoremos menos en el trabajo. Entonces pregunta, ¿cuántas horas hombres en total requerirán para ensamblar 500 tractores más a partir del 331 que ya lo tienen ensamblado? Fundamenta la respuesta. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que calcular? Si me pide la cantidad de horas total a partir del tractor 331 que ya está ensamblado, hasta el tractor 500, no, dice 500 tractores más. ¿Deberíamos realizar qué? Primero hay que ver, digamos, como hicimos ayer, un ajuste para ver la tendencia, ¿no? Como Bien, sí, eso estamos de acuerdo. lo que Primero vamos a ver la tendencia para saber cuál es el término general de esta sucesión. Pero claro, ¿qué es lo que yo tendría que estar calculando? Más allá de eso, que sí es las importante, horas y ahora, totales. Las horas totales entre producir 331 tractores, o ya están producidos 331, tenemos que ver cuánto se tarda en producir desde el 332 hasta el 831. desde el 332 hasta el 831, dice ahí el compañero. ¿Están todos de acuerdo que es desde el 332 hasta el 831? Yo creo que del 331 al 832. Acá se armó el debate. El Pero si 331 hacemos con la integral, El 331 ya está ensamblado. Acá lo dice. A partir del 331 que ya Claro, lo tiene del ensamblado. 332 Hay que ensamblar desde el 332, pero necesitamos 500 tractores. hasta el 832. Hasta el llegaríamos 832. o hasta los 500. No, dice, pues son 200. 500 tractores más. Claro, es más, sí, sí. Entonces, bueno, acá lo tenemos bien en claro. Sería la suma desde n igual a 332. Ahora tendríamos que pensar hasta qué valor, porque tendríamos que sumar 500 tractores más. Vamos a ver qué pasa si tuviéramos que sumar 10 tractores más. Esa es una estrategia que siempre se puede usar, es decir, bueno, no puedo contar 500 tractores, pero contar 10 no es tan difícil, ¿sí? Entonces podríamos contar 10 tractores. Si fueran 10 tractores más, sería el 332, el 333, el 334, el 335, el 336, 37, 38, 39, 40, 41, ¿sí? Ensamblar 10 tractores más, no vamos del 332 al 342, vamos del 332 hasta el 341. Entonces, hasta el 831. hasta el 831, como había dicho bien ahí el compañero, y ahí vamos a ver ahora cuál es el término general de esta serie. A ver, nuevo. Vamos a generar una tablita que debería estar por aquí. Bien, teníamos el Yo pensé tractor. que tendría que ser hasta el 832 si calculamos, por ejemplo, con la integral, como hicimos la clase pasada, porque no toma inclusive ese valor, el último que sería. Claro, lo que pasa es que acá dice
son 500 tractores más. O sea, tendríamos que sumar el tractor 332, o sea, en la serie te toma todos los valores, sumamos desde n igual a 332 hasta n igual a 831. ¿Sí? Claro. Ahora, cuando yo hago la integral, ¿qué pasa? Si yo integro, por ejemplo, desde 1 hasta 10, cuando nosotros le preguntamos de qué otra manera podrían calcular esa integral definida, ¿ustedes qué dicen? Por ejemplo, fueran los costos entre 1 tonelada y 10 toneladas. ¿Cuál es? Una manera es calcular la integral desde 1 hasta 10, la integral definida. Y la otra manera que ustedes siempre escriben, ¿cuál sería? Cuando le pedimos ahí distintas formas de calcular una variación en los costos totales, por ejemplo. Entonces le damos el costo marginal, ustedes lo integran entre 1 y 10. Otra manera, ¿cuál era? La indefinida. La integral indefinida la evalúan en 10 y a eso le restan el costo evaluado en 1. Claro, ¿O no? claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces estamos sacando, ese 1 lo estamos sacando ahí de la integral, el límite inferior. En este caso, en la suma, te suma todos los valores que vos le pidas, desde n igual a 32 hasta n igual a 831, y ahí serían 500 puntitos. ¿Sí? Estaríamos sumando esos 500 puntos. 1,32, 2,20, 2,43. 2,98 y 3,31. Y acá tenemos 150, 75. 51, 50, 47. Bueno. Creamos acá la lista de puntos y vamos a observar acá esto. ¿Qué ajuste le darían? Potencia. ¿Ya lo hiciste? ¿O no? No. No. Pero ¿Y por qué potencia? porque me acuerdo de haber hecho uno similar. Bien. Porque podríamos probar, por ejemplo, ajuste exponencial, porque vemos que decrece. Lista de puntos L1, bueno, el ajuste exponencial es horrible. ¿Al logístico? El ajuste, a ver, logarítmico no es tan espantoso, pero hay algunos puntos por los cuales no pasa. El ajuste logístico, lista de puntos L1, tampoco está tan mal, pero bueno, el más adecuado en este problema, y si calculamos el R cuadrado, lista de puntos L1, función F, nos da exactamente 1. O sea, el ajuste potencia es el mejor ajuste que tenemos. Bien, ahora, ¿qué tendríamos que realizar? Porque básicamente nuestra función no es continua, deberíamos realizar una secuencia. Entonces podríamos decir, por ejemplo, G de n, vamos a usar otra letra, G de n es igual a 150 por n elevado a la menos 0.2. Bien, entonces ahora vamos a hacer la secuencia. Expresión n, g de n. Y lo vamos a hacer desde el tractor 1 hasta el tractor 900. Perdón, acá va la variable. Desde el tractor 1 hasta el tractor 900. Roquemos para que no se trabe. No, ahí no se trabó, no se trabó. Cuando trabajas con sucesiones y series, con la n funciona mejor. Bueno, acá vemos cómo se comporta,
podríamos calcular, por ejemplo, el límite. Vamos a analizar esto con más allá del contexto y de lo que nos pide el problema, de la función f para valores infinitos. Me dice que el límite es 0. Entonces, bueno, esta serie podría ser también convergente, decrece, la sucesión es creciente, tiende a 0, podríamos calcular si converge o no converge esta función por alguno de los criterios, el criterio de la integral y demás. De todas maneras, acá me está pidiendo otra cosa, me está pidiendo que calculemos cuántas horas se van a demorar en ensamblar desde el tractor, lo habíamos escrito acá, 332 hasta el 831. Esto es 150 por n elevado a la menos 0.2. Bien, ¿cómo hacemos para calcular eso? ¿Qué comando usamos? Suma. Suma. Vamos a sumar expresión g de n, variable n, desde la 332 hasta la 830. ¿Qué pasó acá? La n está acá. N desde 332 hasta la 831. Me da 21.163 horas aproximadamente me va a llevar ensamblar los 500 tractores a partir del tractor 331 que ya estaba ensamblado, ¿sí? Ensamblar 500 tractores más a partir del 331 nos llevaría 21.163 horas. Eso lo quieren transformar después a tantos días de trabajo continuo, lo que sea. Bueno, pero la respuesta básicamente sería 21.163 horas, hombre. ¿Se entiende el procedimiento al trabajar con una serie? ¿De qué otra manera podríamos hacer esto si no fuera con el comando suma? Podemos probar f de 831. A ver, si pongo acá f de 831. No. 39. La integral. Entonces. La integral, a ver, si yo hago la integral Entre. de la función f desde Claro. 831 o desde 832, no, perdón, No. Claro. desde 332 hasta 831. Claro, así. Tendría que ser hasta 800. Claro, ve hasta 830. No, sí, está en 832. Da ahí un valor cerquita, esa podría ser también otra manera. Fíjense que acá, si yo pongo desde 831, ¿sí? Me da un poquito más cerca. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con integrales definidas, básicamente a este valor lo estoy restando. Estoy restando la integral valuada en 331. Claro, eso lo habíamos debatido en una Entonces, clase. claro, no lo estamos contando a este valor dentro de nuestra integral definida. Estamos haciendo a lo que nos sale, lo que demoramos entre 331 y 831, pero sacándolo el 331. Entonces, por eso, cuando yo acá le pongo una integral, un límite de un valor menos, me da un valor más cercano.
¿sí? Fíjense que tenemos una diferencia de 3 horas. ¿Y por qué la integral me da 3 horas más? Porque estamos sumando entre el 331 pasadito hasta el 332. Esa pequeña área se está sumando acá, que son esos 3 que no me están sobrando. Otra manera de hacer esto. Y si pusiéramos, por ejemplo, desde 331,9, nos daría un número cada vez más cerca. Probamos, Claro, una 330. vez Esto también es lo que tiene de bueno el software, ¿no? Fíjense que yo hago esto. se y pasa. bueno, es un segundo, es cambiar un número, hacer un clic, revisar cualquier cosa que se nos ocurra. 331. Claro, sería un poquito más. Podríamos ver de acomodar, pero de todas maneras, si yo le erro, imagínense, tampoco va a ser exacto esto. Cómo se mueve, la cantidad, o cómo aprende la persona a medida que pasa el tiempo de aprendizaje, la velocidad tampoco va a ser tan exacta. Entonces imagínense, decimos, le erré por 3 horas. En 500 tractores, le erré por 3 horas y yo lo veo como un triunfo, ¿no? En un país en donde nos dicen que la inflación va a ser de un dígito hace años y no lo pueden pronosticar, errarle por 3 horas, hombres, a 500, un ensamblado de 500 tractores es un lujo. El tema de otra manera de hacerlo. Quiero una más y los dejo tranquilos. ¿Qué estamos haciendo básicamente? Cuando hacemos la suma desde 332 hasta 831 de 150, ¿cómo era? 150 por n elevado a la menos 0,2. Vamos que les tengo una fe tremenda. Iba a decir que era lo mismo que calcular un área, pero ya lo hicimos, la integral definida entre 831 y 8. Sí, claro, no es exactamente, por eso el valor no nos da exacto, porque no es exactamente lo que estamos haciendo. Miren en qué se asoma. ¿Qué podríamos hacer? Una tabla. Claro, una tabla. Podríamos escribir acá 332 y vamos a poner el anterior más 1. Pensé que era algo más complejo. No, esto sería como el cumplimiento. Yo también. Yo digo una tabla. Ustedes, una tabla con los 500 valores que acá podríamos demorar un siglo, por ahí el Excel sería un poco más rápido. No sé si GeoGebra baja mucho más. Vamos a probar, a ver si llegamos. Y si no, en Excel también podemos hacer ahí una formulita. ¿Manejan Excel? Sí, pero creo que si seguimos así colapsa GeoGebra. Puede colapsar, pero es lindo que colapse GeoGebra. No. Bueno, básicamente, que no en el examen, no. Básicamente lo que tendríamos que hacer ahora sería, por ejemplo, poner G. No, nuestra función era la F o G, la cualquiera. F de este valor. Eso sería lo que se demora en cada tractor, básicamente. Y después, ¿qué haríamos? En una casillita aparte poner sumi. Sumarla. Y sumás, exactamente. Si le haces doble Lo que clic, pasa- ¿no baja solo? Como en Hasta... Excel. No. Aguante Excel. Oh. Vamos a probar el Excel. A ver, espera. Una más y no jodemos más. Excel. Lo que pasa es que el Excel es pago. Yo lo tengo ahí dudoso, Pero dudosa las procedencia. planillas, las de Docs tienen
Funcionan básicamente para lo Claro, mismo. desde Google Drive. Para mí es mejor Excel. Igual. Exactamente. No, yo ya me acostumbré, hago todo en Google Drive porque además tengo miedo que se me rompa la computadora y perder todo. Entonces yo tengo todo en nube, todo, absolutamente. Todo lo Bueno, que tengo vamos. es que como tengo la cuenta premium, automáticamente tiene función de autoguardado y me lo guarda en el OneDrive. Sí, yo Claro. también tengo todo guardado en el OneDrive. Ahí está. Tal cual. Hasta el 831 era, ¿verdad? Sí, Ah, pero no está sumando. no me lo... porque selecciono una sola. Ahí va. Claro, esto es como... Ahí está. Bueno. ¿Por qué me hace eso? Yo se los quería mostrar, quería... Ah, porque, claro, son 500. Claro. Era mucho menos. Era hasta el 531. Bien, acá. Hasta 831. Hasta el 831. Ya no. 831. Ahí está. Todo eso estaba de más. Bueno, y acá sería la función. Era 150 por este valor elevado a la menos 0.2. Bueno, acá tendríamos todos los tractores. Y acá deberíamos calcular la suma. Qué paz pasar de Bueno. GeoGebra a Excel. ¿Qué? Qué paz, digo, mucho más armónico. ¿El Excel? Sí, es Y maravilloso. depende para qué. Te Para una transmite. hoja de cálculo, para Sí. una hoja de cálculo sí, pero para graficar funciones, chicos, grafiquen esto, queda una cosa cuadrada, espantosa. Sí, no, desproporciona mucho. No, claro, No, lo que es aparte, planilla, una GeoGebra maravilla. Gráficos, no. grafica en 3 dimensiones, es un montón. El que está bueno Acá también es MATLAB para eso. Pero es pago. Son para sí, cosas pero diferentes. GeoGebra grafica mejor aún. ¿Sí? Si yo hago ahí la suma me da 21.163,14. Ahora, ¿qué pasó? El tema es que yo usé ahí la función redondeada. 150, no usé todos los decimales que tenía la integral y demás. Nos da 21.163,14 sería como el número exacto. Y acá en GeoGebra, ¿qué nos había dado? 21.163. ¿Sí? Ahí tenemos ahí las pequeñas diferencias de cuando decimos de uno más, uno menos y demás. 21.163, 21.163. Tanto Excel como GeoGebra, cuando hago la suma. Cuando hago la integral, ahí tenemos una pequeña diferencia. ¿Sí? Pero básicamente este es el procedimiento que hace GeoGebra solo con un comando. Que esto no sé si lo tiene Excel. Si ustedes ponen, por ejemplo, suma de esta función desde este valor a este valor y te la suma, capaz que lo hace. Yo no manejo tanto Excel. Hay una extensión, pero no viene con el Excel normal, y recomiendo tener una buena computadora, porque si no colapsa peor que GeoGebra, que te amplía las funciones matemáticas. Por ejemplo, tiene todas las de... las de matrices, hace todas las ¿Sí? operaciones. Y el Excel común Bueno, está no. buenísimo. Claro. Bueno,
hay un montón de cosas. La potencialidad de GeoGebra es porque es una potencialidad matemática. Excel es una planilla de cálculo y es la planilla de cálculo Sí. por excelencia. Esto tiene una planilla de cálculo muy precaria, pero para lo que nosotros lo usamos, sirve y sobra. ¿Sí? Para poner 10, 15, 20 valores y analizar algunas cuestiones, es una planillita de cálculo. Hay otros programas matemáticos que no tienen nada de esto. Así que bueno. Lo que pasa es que por lo que yo Bueno, estuve viendo son cosas diferentes después. Si es algo muy avanzado, GeoGebra también se quedó corto. depende, no te creas, yo estoy ahí con un profe charlando, debatiendo sobre el uso de GeoGebra. Él da una matemáticas 1 que, bueno, campos vectoriales, funciones en varias variables, bueno, está maravillado, él usaba el MATLAB y demás, está maravillado con GeoGebra, las gráficas que hace, los recortes de las funciones, es como cuando vos empezás a ver en 3 dimensiones, todo eso aparte ayuda a entender una Sí, integral eso sí. definida, los rectangulitos, la parte de hacer deslizadores, cuestiones animadas, bueno, todas esas cosas son increíbles. Es que visualmente es mucho más amigable que usar MATLAB. Lo que pasa es que para determinados trabajos sé que directamente tienen que usar MATLAB porque GeoGebra Y como que, bueno, bueno, no sí, calcula sí, todo. ya es, bueno, vieron que hay algunas ecuaciones que te da error. Si pones una Claro. ecuación muy compleja, te pone, bueno, pero tenés la posibilidad de hacerlo gráficamente, y si no tenés, siempre tenés una chance más de hacerlo distinto. No necesariamente hay que hacerlo con el cálculo simbólico, por ahí haces la intersección entre los puntos y listo, y resolviste la ecuación. No, y aparte es más fácil de usar GeoGebra, porque en MATLAB tenés que saber programar. Claro, sí, el MATLAB, el MATCAD, el Maple, todo eso necesitas algún lenguaje de programación básico, por lo menos. Pero bueno, convengamos de que GeoGebra se creó básicamente para secundaria, es mucho más amplio, tiene una capacidad mucho más de lo que, para lo que se usa. Así que bueno, es más que una calculadora también, ¿no? Ustedes vienen acostumbrados a tener una matemática con la calculadora científica y bueno, GeoGebra es mucho más potente, ¿o no? Que una Sí. calculadora. Y bueno, así que bueno, les mando un beso grande, les deseo todos los éxitos para el parcial de hoy, seguro que les va a ir bien. Y después ven la clase grabada. Bárbaro, gracias. Gracias. Buen fin Cuídense. de... Chao. Igualmente, Buen fin de disfruten. Chao. Adiós.